La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. Ya sabéis que este podcast no lo hago yo sola. Como entrevistadora me acompaña Mamen, que es participante del grupo de APN Castilla-La Mancha. Y también nos acompaña Mar González, que es la presidenta de la red, que también además es la presidenta de la asociación Entre Todos, que está en plena Sierra del Segura, entre otros cargos. Y por supuesto también nos acompaña en la edición y producción del podcast nuestra compañera Alba. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Bien, gracias. En el episodio de hoy tenemos el lujo y el privilegio de recibir a alguien muy especial, que es una persona que ha hecho de la música un altavoz de justicia social y de inclusión. Bienvenida, María Rosalén. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias. Pues la verdad que me gusta mucho empezar la semanica con vosotras y hablando de cosas importantes. Muchas gracias, María, por acompañarnos. Sabemos que estás súper liada, terminando con tu gira El Abrazo, que tanto tiempo nos ha acompañado y tanto bueno nos ha dado, y también con ese teatro que llevas haciendo de Chabela, la última chamana. Así que te agradecemos el tiempo que hoy dedicas a hablar de la pobreza y el acceso a la cultura. Qué cosa tan importante. Dejo a mi compañera Mamen y que nos vaya orientando un poco en esta entrevista tan interesante junto a ti. Pues como decía en la introducción, si alguien piensa en ti, lo hace como artista que hace de su música un altavoz de justicia social. Y es que no podemos pensar en un concierto tuyo sin esa accesibilidad para personas sordas. ¿Cómo surgió y cómo conociste a Beatriz Romero? Dinos quién es ella para ti. Bueno, Bea es mi hermana en otras vidas, ¿no? Mucha gente siempre dice que ya como no concibe nuestros conciertos sin ella, yo tampoco. Y sí que es verdad que fue gracias a un proyecto muy chulo de Castilla-La Mancha, que era el de Jóvenes Cooperantes. Ella y yo nos conocimos en Bolivia, yendo a visitar proyectos que se llevaban a cabo con ayuda de la región, y era un plan de sensibilización. Yo estaba estudiando la carrera de psicología en Murcia y la Bea estaba ya trabajando en el instituto número 2 de Albacete con alumnos sordos. Entonces, bueno, claro, yo ya toco la guitarra y la bandurria desde muy niña, pero ahí ya tenía yo mis canciones, ya estaba dando como algunos conciertos en Murcia y en Albacete, y cuando estuvimos allí en Bolivia, bueno, pues todo surgió como de manera súper espontánea y como surgen las cosas importantes de la vida, que fue de fiesta, ¿no? O sea, cuando ya por la noche nos relajábamos todos, yo sacaba la guitarra y ella empezaba a interpretar, y a mí ya desde el principio me pareció que pasaba algo muy fuerte, ¿no? O sea, que estando las dos juntas todo se multiplicaba por mucho, y claro, cuando regresé a España, pues dije, ¿por qué no hago un concierto con ella, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y así se fue liando la bola, y bueno, y día a día pues todo el equipo aprendemos mucho de ella. Nos parece genial que todo el mundo ya sepa que si va a haber un concierto de Rosalén, pues si es una persona sorda o amante de la lengua de signos, pues va a poder disfrutar de eso, y nadie señala a nadie, ¿no? por las diferentes capacidades. También nos damos cuenta de todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Porque en el mundo de la inclusión y de la accesibilidad es abrir la veda y darte cuenta de todas las barreras que tenemos. Entonces, bueno, pues estamos en el camino, y ahí seguiremos, Bea y yo de la mano, el tiempo que haga falta. O sea, creo que hasta el sonido lo cuidáis, ¿no? Cuando hay un concierto, para que la persona sorda pueda sentir la vibración, ¿no? Claro, el volumen de la música de los graves siempre es fuerte, pero es verdad que hemos hecho algunos conciertos o sea, inclusivos 100%, ¿no? Con las mochilas vibratorias. Hay muchos ayuntamientos de toda España que ya tienen como ese servicio, el bucle magnético, los globos, ¿no? Que disparas los graves, entonces a través del tacto también hacen que sientan más, subtitulado cuando se quiere, y ya no solo ha sido por nosotros, sino por diferentes asociaciones e instituciones, pues que lo han hecho totalmente accesible. Entonces no solo es el intérprete de lengua de signos,
sino ya te digo, o sea, ya te he dicho como 5 o 6 herramientas más para poder hacer más inclusiva la música. Eso es. Una pasada, es una pasada. María, ¿qué historias o personas te han inspirado a seguir usando tu voz como altavoz para quienes no suelen ser escuchados? Bueno, al final como cantautora que soy, yo sobre todo voy cantando mi vida, ¿no? Y no solo mi vida, sino también he cantado muchas cosas de mi familia. Y por supuesto, como vengo de la psicología social, pues mira, el ejemplo más, no sé, más ejemplar quizá de las primeras canciones mías que se hicieron más populares fue Comiéndote a besos. Y eso fue, que es una canción que habla del VIH, y eso fue porque en Murcia pues hubo una asociación que trabajaba con personas seropositivas que nos propuso a un montón de cantautores, de compositores, escribir sobre el SIDA, sobre el VIH, pero de una manera más actual y sin que hubiera tanto estigma y tanto prejuicio. Entonces, fíjate, con ese ejercicio de empatía yo me imaginé una historia en la que yo me enamoraba de un chico seropositivo y de ahí hice una canción. Y fue, pues eso, esa canción está en mi primer disco y fue de las primeras canciones con la que enganchó mucha gente. Entonces, pues no solamente lo que tú vives en primera persona, ¿no? O en primera del plural con tu familia, sino que abriendo mucho los sentidos. Yo he hecho muchas canciones haciendo eso, el ejercicio de empatía, pues la de Vivir, con la del cáncer de mama. La línea la hice, que es de inmigración, esa canción la hice después de visitar un campo de refugiados en Chad, en África, ¿no? Con Entre Culturas, que es con una ONG con la que yo colaboro mucho. Llévame, en el último disco, la hice también después de visitar proyectos de paz en Colombia. Entonces, pues en esta gira yo esa canción la canto con un pañuelo palestino que me trajo mi padre de Cisjordania. O sea, que abriendo bien los sentidos, una es capaz de ponerte en la piel del otro y entender, ¿no? Entender hasta los que no piensan como tú. Y para mí eso es súper importante. Hay mucha gente que en la música usa mucho, o sea, busca más quizá lo experimental. Fíjate ahora lo que ha salido de Rosalía, ¿no? Que todo el mundo está hablando de eso. A mí me parece brutal y es como muy centrado en lo artístico y en la música experimental. Pero en mi caso sí que creo que se nota mucho que hay como una intención terapéutica, emocional y social como de primeras, ¿no? María, ¿qué dificultades encuentras o consideras que existen a la hora de crear una cultura accesible para toda la población? Pues sobre todo que no solo basta con nuestra intención. Si, por ejemplo, nos ha pasado de ir a muchos lugares que no había accesibilidad para las sillas de ruedas, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como, vaya, pues también hay que saber elegir los lugares o exigirlos o eso, o en las instituciones, pues también cuando hemos tocado en plazas, en lugares donde era gratuito, ¿no? Pero que pues todo estaba movido por unos promotores o por ayuntamientos, pues claro que tiene que ser tiene que ser la unión de mucha gente, ¿no? Tiene que ser todo el mundo remando a favor, porque si no es imposible. Y muchas veces se habla de accesibilidad física o sensorial, como acabas de decir, pero poco se habla de la económica. ¿Crees que la cultura se ha convertido en algunos casos en un lujo? Sí, yo he tenido, claro, bastantes problemas también con eso. Me acuerdo, bueno, lo puedo decir, claro, hubo un concierto en Cádiz hace unos años. Cádiz es la provincia con más paro de España. Y yo encima tengo un vínculo con Cádiz súper bonito, ¿no? O sea, bueno, como en muchísimas ciudades, pero resultaba que nuestro concierto ahí pues era de las entradas más caras, ¿no? Por un festival de allí. Y había gente, claro, que menos mal que también la gente conmigo es crítica. Me encanta que sean críticas conmigo, críticos constructivos, ¿no? Quien dispara así porque sí, eso pues no me gusta tanto. Pero es verdad que me dijeron, jo, es que no puedo ir a verte porque no me lo puedo pagar. Entonces, menos mal que hubo gente que me dio el toque porque yo no estaba siendo ni consciente de lo que costaba una entrada. Entonces, desde ese momento hablé con la oficina, con nuestra oficina, y sí que dije, no puede ser que yo tenga determinado discurso y que no haya al menos un cupo de entradas que sean económicas, ¿no? O sea, entonces, desde ese momento sí que intentamos
Bueno, hay lugares que, claro, que se encarecen muchísimo por el lugar, ¿no? O sea, pues eso, pues los palaus, los teatros así como muy grandes son muy caros de alquilar, entonces la entrada tiene que ser más cara porque no solo se paga la música, sino el entorno. Pero como mínimo nos preocupamos de que haya un cupo de entradas que sean económicas para que todo el mundo pueda venir. Y también nosotros hacemos muchos conciertos gratuitos. O sea, hacemos como el primer año de gira, hacemos a empresa o festivales o tal, pero luego nosotros también sí que vamos mucho a fiestas de pueblos o conciertos que son en las calles y que son para todo el mundo. Yo compartía con mis compañeras, María, que tú nos habías traído a la Sierra del Segura artistas que seguramente muchos no hubiéramos podido pagar para verlos, como era Manu Chao, Celtas Cortos o Vuelo Fiji en el Leturalma, ¿no? Y que esos conciertos son abiertos a todo el público, aparte de lo que luego haces con el tema de títeres o acceso a otras formas culturales, ¿no? Que no son solamente la música, sino que hay otras vertientes del arte que nos llevas al Leturalma y de la cultura, ¿no? Del folclore y de las tradiciones y de mucho más que engloba ese concepto de cultura. Pues estaba diciendo la oportunidad que habíamos tenido de ver esos artistas sin, incluso a ti, siempre que hemos tenido, o sea, si dividimos en los 3 días que hay el Festival de Leturalma al precio en el que compramos las entradas, pues es súper asequible. Encima les decía, y es que encima a los mayores de 65 años tienen un descuento y los menores de 18 también, ¿no? Entonces eso es una oportunidad muy grande, por ejemplo, para la gente. No sabes cómo agradezco que lo veas, porque claro, es verdad que tú ves Leturalma lo que cuesta y es el festival más barato de la península, pero vamos, de lejos. Pero claro, es que estamos en un entorno en el que la gente no suele pagar por eso, ¿no? Y también todo esto se puede conseguir gracias a la generosidad de los artistas. O sea, Manu Chao también tiene una manera de ver la cultura muy diferente y funciona. No funciona nadie como él, ¿no? Pero Viva Suecia lo que cobró por ir a Letour es que yo creo que perdieron dinero incluso, ¿no? Pero querían estar ahí porque ellos también tienen mucho amor a la sierra, ¿no? Ellos componen en Riopa. Sí, o sea, la gente que viene a Leturalma, la inmensa mayoría, no todos, no cobran el caché que tienen Dani Fernández el último año, sino que nos hacen el favorazo porque saben lo que es y quieren apoyarlo. Claro que la intención es que se pague en algún momento todo lo que cobra una banda, pero es que hay precios que son muy desorbitados. Entonces, claro, por eso a mí me encanta que la gente sepa que los artistas que vienen con una conciencia y que hacen un esfuerzo por llegar ahí. María, ¿qué derechos crees que los pueblos están perdiendo cuando la juventud se va y los servicios desaparecen? Madre mía, mira, o sea, en Letour estamos teniendo, sí, un problema, por ejemplo, con las cajas rurales, ¿no? O sea, han cerrado bueno, ahora han abierto como una caja pequeñita, ¿no? Pero imaginaos lo que ha sido simplemente, ya no cosas tan graves y tan importantes como los centros de salud, ¿no? Que cuando pasa algo, claro, ¿quién se va a querer venir a vivir a un lugar donde si te pasa algo hasta que tarda una ambulancia en llegar? Pues te has quedado pajarico, no puede ser, ¿no? Pero es que cosas tan simples como una caja de ahorros, un banco. La gente de mi pueblo, la gente mayor, le cuesta a veces hablar con una máquina, ¿no? Entonces, que te estén quitando servicios tan básicos como sacar tu propio dinero, es que se tienen que ir a Socobos a sacar dinero. Entonces, ¿qué hacen? Pues ya que van a Socobos y a sacar sus perricas, pues consumen allí, en las tiendas de allí. Entonces es todo como el pez que se muerde la cola. Internet, por eso con el Repuebla que hicimos, ¿no? Con el cantero de Letour, el que la gente que venga, pues que tenga un acceso a internet sin problemas. La educación, si van cerrando los coles de los sitios pequeños, estás empujando a que la gente se pire de allí. Entonces, pues claro, no son cosas que salen a cuenta económica de las instituciones, pero es que se tienen que invertir en eso, porque si no sí que vas a forzar a que los pueblos mueran del todo. Y desde tu experiencia, ¿qué puede hacer la música para que los derechos culturales y sociales lleguen a todos los rincones?
la música, el arte, la cultura en general es el medio más amable para lanzar mensajes, ¿no? Empezando por ahí. Yo creo que yo pienso como pienso por la música que escuché en mi adolescencia, ¿no? Y me sigue pasando que sigo reflexionando y sigo entendiendo o pensando sobre muchas cosas por la música que escucho. Y luego, bueno, en el caso de Lectura Alma, por ejemplo, es la excusa para que la gente venga a la comarca. Me acuerdo una vez que alguien me dijo, no digas que llenas o sea, que traes cultura al pueblo, como si el pueblo no tuviera cultura, ¿no? Evidentemente, pero sí que eso, como que pues la excusa de traer grupos y poder hacer que la gente pues no tenga que ir a las grandes ciudades a ver pedazo de artistas, ¿no? Sino que esas cosas también ocurran en entornos rurales, es como la excusa para que la gente venga a conocer, que se mezcle con la gente mayor. Por eso para nosotros es súper importante que siga habiendo cosas culturales en la calle y en la plaza y en las calles, ¿no? Porque así se juntan con la gente mayor. Así pues de repente llega la praxis y te dice, mira qué tomate que he hecho, vente a ver la huerta. Es la manera como hermosa de verdad que tenga un sentido, ¿no? El festival y que la gente se enamore, que venga más a menudo, que venga otros fines de semana, porque mi pueblo vive mucho el turismo y ya pues sería la leche que alguno pues que quiera cambiar de vida que se venga a vivir al pueblo. Hay un disco de Rosalén que fundamentalmente lo que hace es recuperar una parte de la cultura que es brutal, que es todo el tema del folclore. No lo hace solamente de nuestra comunidad autónoma, sino que lo hace con otros ejemplos, ¿no? De Galicia, de otros sitios de España, que no sé si lo habéis oído, pero esa es una recuperación también de una parte muy importante, porque lo que consigue también el Leturalma o el encuentro de cuadrillas, por ejemplo, que es otro evento que se hace aquí en la Sierra del Segura, en Nerpio, es acercar totalmente a las nuevas generaciones a la cultura que tenían nuestros abuelos, ¿no? Es un Claro, poco o sea, así. sí, en el pueblo, en el festival hay música de todo, claro, pero es verdad que si no hubiese folclore o la parte de las cuadrillas en las calles, pues faltaría como algo muy coherente con el festival. Entonces, pues se vienen, sí, de todas las cuadrillas de Motilleja, vienen de Murcia. Cuando yo fui al encuentro de cuadrillas en Nervio también me quedé enamoradísima. Y me parece súper importante, como bien dices, que se baile, que se sigan bailando jotas seguidillas hasta que empecemos. Hay un montón de gente con el caloruzo que hace a seguir bailando, porque eso es precisamente lo que hacía mi madre, ¿no? O lo que hacía la gente mayor. Y a ellos yo creo que es de lo que más le gusta, ¿no? Siempre recuerdan, ay, cuando bailamos aquí el paso doble o tal. Pues eso no se puede perder en el festival. Bueno, esta pregunta es para ti, Mar. Vaya. Desde el punto de vista técnico, ¿crees que la cultura puede ser una herramienta real para frenar la despoblación en la España rural? Totalmente. Además, los artistas deben de empezar a tenernos en cuenta en los pueblos pequeños para desarrollar todo su potencial cultural. Ya no me refiero solamente a la música, sino a otras artes, a la pintura, a la escultura. O sea, la Sierra del Segura está siendo como un germen bueno, ya sabéis que somos una comarca de extrema despoblación y exactamente igual que le pasa a la Sierra del Segura, le pasa a otras regiones de Castilla-La Mancha, a otras comarcas que quieren ser acogedoras de todo ese arte y tenemos los espacios y estamos preparando las condiciones, como bien decía María, buenas conectividad, buenas comunicaciones, ¿no? Para que esas personas puedan desarrollar su arte en nuestros pueblos y estamos deseando acogerlos, ¿no? Es verdad que iniciativas como Leturalma, que como bien decía María Rosalén, no tiene que ver con ella sola, sino que tiene que ver con un ayuntamiento que lo apoya, tiene que ver también con una junta de comunidades que lo apoya, una diputación que lo apoya. Es decir, es una suma de muchos agentes presentes en la comunidad que hacen porque todo eso llegue a la ciudadanía, ¿no? Es a lo mejor más fácil. Bueno, estoy recordando que hace poco sacamos un autobús desde Letour para ver a María Rosalén al teatro
y fueron 89 personas y muchísima gente no había tenido nunca la oportunidad de ir al teatro. Recuerdo que iba un abuelillo de la dehesa con 91 años que no había tenido la oportunidad nunca de ir al teatro. Entonces, es acercar la cultura a las personas, es hacernos visibles todos y hacernos partícipes de la vida, ¿no? Porque, como bien decíamos antes, las canciones son vida y han contado la vida. Y si ahora dejamos al margen, porque todo va por las nuevas por redes y online, dejamos al margen a todas esas personas, pues estaremos excluyendo a una parte muy importante de la población en todo ese bien cultural que tenemos, ¿no? Y por eso todos estos artistas que como María Rosalén o artistas que vienen a hacer certámenes de pintura al aire libre o de escultura en Bogarra o, o feria de tradiciones, ¿no? Que nos acercan la cultura y la música, por supuesto, y otras artes, pues las tenemos que aplaudir y apoyar en la medida que podamos. Pues, por último, voy a terminar con un juego. Quiero que terminemos con un juego. Y Muy yo voy a bien. decir una palabra y vosotras me tenéis que decir una palabra relacionada con la que yo diga. ¿Vale? Muy bien. Entonces, yo voy a empezar con la palabra pueblo. Naturaleza, Vida, Niños. animales, diversión, Fiesta. mayores, baile, Canciones. Jota, comunidad. Bueno, ya lo vamos a dejar aquí porque si no la rueda seguiría, seguiría y seguiría. Bueno, qué rato más ameno hemos pasado con este juego. Muchísimas gracias por prestaros a jugar. muchas gracias a vosotras. Gracias a ti, Mamen, por hacérnoslo tan fácil. Muchas gracias. Nos ha encantado hablar contigo, María, y es todo un privilegio que hablar con personas como tú, que tenéis un altavoz tan grande y sobre todo que este altavoz lo utilicéis para acercar a las personas de esta forma tan humana y tan bonita como lo haces. Pero antes de despedirnos, quisiera aprovechar también este espacio para invitar a la audiencia a escuchar tu podcast, Entre Canciones, que está en Amazon Music, que además son 6 episodios muy íntimos, donde nos hablas sobre el amor, las emociones, la vida. Eso lo vamos a dejar en la descripción de este episodio. Y además, sin querer abusar de tu confianza, María, ¿con qué trocito de canción podrías despedir este episodio? Bueno, está clarísimo que aquí podría pegar cualquiera de folclore, ¿no? Del disco de Matriz, pero para mí la canción de entonces, que es del último disco que habla de mi infancia ahí en el pueblo, se ha convertido pues en mi canción del pueblo, ¿no? La nostalgia pura. Por ejemplo, cuando dice, agarrada al collar de mi madre, al olor de su cuello, al refugio de los cuentos de mi padre para el frío del invierno, los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro, terminando todos juntos en la cama en las noches que hubo miedo. El invierno allí, ¿no? La luz siempre encendida, de madrugada en la cocina, las manos llenas de harina. Yo soy la nieta del Ángeles de los Dulces, ¿no? Mi abuela siempre tenía las manos de harina. Yo quiero volver al cuándo, no quiero volver al dónde. Yo no quiero volver aquí, yo quiero volver a entonces. Pero sí, también quiero volver aquí. Qué bonito. Pues yo voy a terminar con 2 conclusiones para ir cerrando el episodio. Una, que es muy importante que personas con tu altavoz, además lo hago extensible a otras personas que utilizan la cultura como altavoz, que pongan de manifiesto los problemas sociales, porque además en este contexto en el que nos encontramos es más importante que nunca. Y luego también me quedo con otra conclusión, y es que la cultura no es un lujo, la cultura es un derecho social, que bueno, tú has dicho que eres psicóloga social, entonces al final sabes que el acceso a la cultura y actividades culturales desarrolla la autonomía de las personas y las relaciona con otras. Entonces, tanto las instituciones públicas como artistas en general deberían de garantizar que este derecho se cumpla. No sé si vosotras tenéis alguna reflexión final. Yo tengo una reflexión final que me la he apuntado porque quería decirte varias cosas. Creo que eres una castellano-manchega de raza que da visibilidad al Albacete, a Castilla-La Mancha, ya por donde va. Que eres un referente en muchos ámbitos en cuanto a inclusión social y para mujeres emprendedoras y como experta en musicoterapia con niños y adultos que tienen muy buenos resultados en terapias cognitivas.
Le quería dar valor a todas las ONGs en las que participas, como la Asociación Española contra el Cáncer, entre otras, y por ello le quería dar las gracias por colaborar con nosotros también. Me siento muy afortunada por ser yo la persona que te entrevista y te quería dar las gracias por ello. Soy una súper fan tuya y que muchísimas gracias y que me encantas. Ay, muchas gracias. Yo, vamos, o sea, las gracias os las doy yo de verdad porque yo necesito que de vez en cuando, pues, esta semana, mira, ahora tengo que preparar toda esta semana maletas porque me voy a los Latin Grammys a Las Vegas, que me van a dar ahí un súper premiazo. Y, ¿sabéis? La vida está de contrastes, entonces agradezco mucho, sobre todo lo que hacéis porque, bueno, soy consciente del altavoz que tengo y de que tengo que son momentos de resistencia, como bien dices, Adelina, pero que es mucha la gente que empuja y mucha la gente por la que merece la pena, así que hay que coger fuerzas y seguir, seguir y seguir. Pues yo conforme íbamos hablando, tenía todo el rato en la cabeza que este año tenemos que hacer una alianza entre todos y otras asociaciones para hacer que gente sin recursos pueda ir al Lituralma Por con un favor. poco de ayuda de entre todos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a las tres por formar parte de este nuevo episodio. También agradezco a la audiencia que estará escuchando el episodio y sobre todo les animo a entrar en el perfil de cada episodio que vamos publicando porque hay enlaces de interés tanto de las personas que entrevistamos como de participación social, que tenemos web propia y lo tenéis todo colgado en la descripción del episodio. Así que muchísimas gracias de nuevo, María, muchas gracias, Mar, y muchísimas gracias, Mamen, por estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias. Chao. 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 Nos vemos.